Bienvenidos a Así funciona el mundo. En nuestra sección Años decisivos, exploraremos el año posterior al fin de la historia, un periodo en el que el mundo comenzaba a adaptarse al nuevo orden mundial y a la globalización, marcando el inicio de una nueva década y una nueva era. Aunque las heridas de la Guerra Fría comenzaban a cerrarse, la transición no sería armoniosa. Bienvenidos al año 1990. La noche del 19 de enero de 1990, en Bakú, Azerbaiyán, unidades militares de la Unión Soviética, siguiendo las instrucciones directas de Mikhail Gorbachov, entraron a la ciudad masacrando a la población civil con equipo militar pesado, lo que resultó en la muerte de 131 civiles y dejó 744 heridos. Las protestas se iniciaron cuando se intentó la anexión de la región de Karabaj a Armenia y se generaba otra oleada de expulsión de azerbaiyanos de sus pueblos históricos en la entonces República Socialista de Armenia. El 11 de febrero de 1990, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Nelson Mandela fue liberado tras 27 años de prisión debido a su lucha contra el apartheid. Su liberación marcó un hito en la historia sudafricana, simbolizando el fin de la opresión racial y el comienzo de un proceso de reconciliación nacional. Esta acción desencadenó un periodo de transformación política, liderado por el propio Mandela, que culminó con su elección como el primer presidente negro del país en 1994. Su liberación también inspiró movimientos de liberación en todo el mundo y fortaleció la lucha global contra la discriminación racial y la injusticia social. El 11 de marzo de 1990, en Valparaíso, Chile, Patricio Aylwin asumió la presidencia, marcando el fin de la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Esta transición hacia la democracia fue el resultado de la presión interna y externa para restaurar el orden constitucional y los derechos humanos. En Chile, después de décadas de represión, Aylwin se convirtió en el primer presidente democráticamente electo desde el golpe de Estado de 1973, y su ascenso al poder simbolizó un nuevo comienzo para el país. Durante su presidencia, se creó de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para investigar los abusos de derechos humanos durante la dictadura y el inicio de un proceso de reconciliación nacional para sanar las heridas del pasado. El 21 de marzo, en Windhoek, Namibia, el país alcanzó la independencia de Sudáfrica, tras décadas de lucha contra el dominio colonial y el apartheid. Las causas de este hito incluyen la resistencia interna liderada por figuras como Sam Nujoma y la presión internacional para poner fin al régimen opresivo. La independencia marcó el establecimiento de Namibia como un estado soberano, con la adopción de una nueva constitución y la formación de un gobierno democrático reconocido internacionalmente. El 25 de abril, en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro asumió la presidencia del país, marcando el fin del gobierno sandinista. Violeta fue la primera mujer en ser electa como presidenta en el continente americano. Su partido fue apoyado por los Estados Unidos de América y ganó las elecciones con el 54% de los votos. El 4 de mayo, en Letonia, se proclamó la restauración de la independencia de la Unión Soviética, marcando un hito en la lucha del país por la autodeterminación. El hecho de la declaración de independencia significó un paso crucial hacia la soberanía nacional y la recuperación de la identidad letona tras décadas de dominio soviético. El 10 de junio, en Perú, Alberto Fujimori ganó las elecciones presidenciales, sorprendiendo a la clase política tradicional del país. Este triunfo se debió en gran parte a la desilusión generalizada hacia los partidos políticos establecidos, afectados por la corrupción y la incapacidad para abordar los problemas económicos y sociales del país. Fujimori, un profesor universitario de ascendencia japonesa, se presentó como un candidato antipolítico y reformista, prometiendo combatir la corrupción y resolver la crisis económica. Su victoria marcó el inicio de una nueva era en la política peruana, conocida como el Fujimorismo. Durante su gobierno se tomaron medidas económicas liberales y fue acusado de corrupción y de vulnerar los derechos humanos. El 21 de junio, en el noroeste de Irán, se registró un devastador terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter.
El epicentro se ubicó cerca de las ciudades de Manjil y Rudbar, causando una gran destrucción en la región. Las causas del terremoto fueron los movimientos tectónicos en la falla de la placa euroasiática y la placa arábiga. Las consecuencias fueron catastróficas, con miles de muertos, heridos y desplazados, así como daños severos en infraestructuras y viviendas. La respuesta de emergencia fue desafiante debido a la dificultad de acceso a las zonas afectadas y la falta de recursos. El 2 de julio, durante el peregrinaje del Hajj en la Meca, Arabia Saudita, se produjo una trágica estampida humana que resultó en la muerte de 1.426 personas. El incidente ocurrió debido a una avería en el sistema de ventilación de un túnel en Mina, provocando una situación de pánico y caos entre los peregrinos. Un mes más tarde, el 2 de agosto, Irak lanzó una invasión a gran escala sobre Kuwait, justificada por disputas territoriales y económicas, así como por acusaciones de sobreproducción de petróleo y de robo de recursos iraquíes por parte de Kuwait. La invasión provocó un conflicto internacional inmediato, con la condena por parte de la comunidad internacional y la imposición de sanciones económicas a Irak. Esto alteró el equilibrio de poder en la región del Golfo Pérsico, lo que llevó a la intervención militar liderada por Estados Unidos en la llamada Guerra del Golfo para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. El 12 de septiembre, las potencias firmaron el Tratado de Soberanía de Alemania en Moscú, renunciando a sus derechos sobre Alemania y devolviéndole su plena soberanía. Este acuerdo fue motivado por el proceso de reunificación alemana y la necesidad de establecer la plena independencia del país tras la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Alemania recuperó su estatus como una nación soberana e indivisible, permitiendo la unificación política, económica y social del país y marcando un hito histórico en la superación de divisiones en Europa. El 22 de noviembre de 1990, Margaret Thatcher renunció como primera ministra del Reino Unido, tras 11 años en el cargo, marcando el fin de una era política. Su dimisión fue provocada por una creciente oposición dentro de su propio partido conservador debido a su postura firme frente a la integración europea y las políticas económicas impopulares. La decisión de renunciar causó un gran impacto en el panorama político británico e internacional y fue sucedida por su canciller, John Major, como primer ministro. Thatcher pasó a ser recordada como una figura emblemática del neoliberalismo. También se la recuerda por haber cometido crímenes de guerra como el hundimiento del crucero argentino, Arra General Belgrano, en el marco de la Guerra de Malvinas, y muchos ingleses la acusan de ser la responsable de construir los cimientos de la crisis financiera actual. Por último, el 24 de diciembre de 1990, en Paramaribo, Surinam, ocurrió un golpe de Estado liderado por el exdictador Desi Bouterse, quien derrocó al presidente democráticamente elegido Ramsewak Shankar. Las causas principales del golpe fueron el descontento con las políticas económicas y la corrupción del gobierno, así como las tensiones étnicas entre los grupos dominantes y minoritarios. Como consecuencia inmediata, resurgieron las tensiones con los Países Bajos y se estableció un gobierno militar, lo que llevó a un periodo de inestabilidad política y social en Surinam. Esto fue el repaso del año decisivo de 1990 por Así funciona el mundo. Seguiremos recordando año por año los sucesos más importantes a nivel global. Suscríbete a nuestro canal, pon un me gusta y acompáñanos en esta aventura de la memoria.